bajo el abrazo implacable y eterno de las arenas calcinadas del desierto egipcio, en la región de Saqqara, yace una necrópolis colosal. Este es un antiguo dominio de los muertos, un lugar donde las sombras alargadas de la pirámide escalonada del faraón Zoser han marcado, con inmutable parsimonia, el paso de los milenios. Sin embargo, oculto bajo la superficie visible, existe otro mundo subterráneo, una ciudad de la que rara vez hablan las guías turísticas convencionales y hacia la cual no conducen las amplias carreteras asfaltadas e iluminadas por el sol que transitan los viajeros modernos. Los salones de esta ciudad oculta no ostentan el brillo del oro ni están decorados con los coloridos frescos que glorifican las hazañas bélicas de los grandes faraones. Por el contrario, sus calles conforman un laberinto infinito, estrecho y sofocante, excavado con brutalidad en la roca caliza, una piedra blanca y dócil que acoge en su seno un secreto perturbador. La población de esta urbe de la sombra se cuenta por millones, y absolutamente todos sus habitantes están muertos. Corría el año 1850 cuando el arqueólogo francés Auguste Mariette, un hombre consumido por una fiebre obsesiva en la búsqueda del Serapeum, el legendario cementerio perdido de los sagrados toros Apis, se topó con lo impensable. Mientras sus trabajadores se abrían paso con dificultad a través de un nuevo derrumbe de arena y escombros, descubrieron accidentalmente la entrada a estas catacumbas olvidadas. En ese instante, una atmósfera que había permanecido prisionera en la oscuridad durante 2500 años se liberó de golpe hacia el exterior. Era un aire seco, denso y pesado, cargado con el olor rancio del polvo de los siglos, la fragancia dulzona del betún utilizado en los embalsamientos y el aroma inconfundible de la propia eternidad. Bajo la luz temblorosa e incierta de las antorchas de aceite, ante los ojos atónitos de Mariette y su cuadrilla, se reveló un espectáculo que desafiaba toda comprensión humana. A lo largo de los muros de aquellos pasillos angostos que se extendían serpenteando hacia las tinieblas por kilómetros y kilómetros, estaban ellos. Eran filas interminables, incontables, de vasijas de barro cónicas, selladas herméticamente con tapones de yeso y dispuestas con una meticulosidad maniática en nichos excavados en las paredes, apiladas desde el suelo polvoriento hasta tocar el bajo techo de roca. Cientos, miles, decenas de miles de recipientes. Cada vasija funcionaba como un ataúd individual. Cada ataúd resguardaba una momia. Sin embargo, al examinar el contenido, se hizo evidente que no se trataba de restos humanos. En su interior descansaban aves. Aquel descubrimiento, capaz de helar la sangre por su magnitud, no fue más que la punta de un iceberg titánico. Con el paso del tiempo, los exploradores y científicos encontrarían necrópolis subterráneas similares dispersas por toda la geografía de Egipto. En Tuna el Gebel, en Abidos, en Kom Ombo. La cantidad de hallazgos fue tan abrumadora que los arqueólogos, desbordados, dejaron muy pronto de contar las momias por unidades. Comenzaron a medir los hallazgos en toneladas, en metros cúbicos de restos. Las estimaciones modernas más conservadoras calculan que el número total de aves sepultadas de esta manera supera la asombrosa cifra de 8 millones. 8 millones de momias. Para que la mente humana pueda siquiera comenzar a dimensionar esta cifra, es necesario visualizar una línea de producción, un incesante transportador industrial operando día y noche sin pausa. Si una persona decidiera emprender la tarea de contarlas todas, extrayendo una sola momia cada minuto, sin detenerse para comer o dormir, necesitaría más de 15 años de trabajo ininterrumpido para completar el inventario. Lo que esto nos revela no es simplemente un ritual religioso, es una industria a gran escala. Estamos ante una rama entera de la economía del mundo antiguo, un mecanismo gigantesco y perfectamente engrasado que funcionó durante un milenio con un único propósito: asegurar la vida eterna no a un faraón o a un noble, sino a una ave específica, el ibis sagrado. Esta es la crónica de una deidad que caminó sobre la tierra, el relato de una civilización presa de una devoción sin parangón en la historia universal, y el análisis de una tragedia enigmática. ¿Cómo es posible que un animal venerado por millones, cuya muerte accidental se castigaba con la ejecución más dolorosa, pudiera desaparecer tan completa y absolutamente de la faz de la tierra que una vez llamó hogar? Este es el análisis del gran enigma del ibis sagrado. Para comprender la magnitud de esta obsesión colectiva, primero debemos sumergirnos en la mente del antiguo egipcio, ya fuera este un poderoso faraón, un sacerdote erudito o un humilde campesino, y entender qué representaba el ibis. No era meramente un ave elegante de los pantanos. Era la encarnación física, el avatar viviente y tangible de uno de los dioses más potentes, antiguos y respetados de todo el panteón egipcio, el dios Thoth, o Diehuti, como lo llamaban en su lengua. Thoth no era una deidad de la guerra sanguinaria ni del sol abrasador, cuya fuerza es bruta y evidente. Su poder era mucho más sutil, pero infinitamente más profundo y omnipresente. Él era el señor del conocimiento, la sabiduría, el cálculo matemático y la escritura.
Según la cosmogonía egipcia, fue Thoth quien, en los albores del tiempo, regaló a la humanidad el don de la escritura, los sagrados jeroglíficos, a los que llamaban las palabras del dios. Él ejercía como el escriba celestial que, en los palacios de las divinidades, llevaba la crónica detallada de los tiempos y los destinos, registrando en el papiro de la eternidad todo lo que fue, es y será. Era el bibliotecario supremo, guardián de los textos arcanos y patrón de todas las profesiones intelectuales, escribas, científicos, arquitectos, médicos y magos. Más aún, en el tránsito hacia el más allá, en la pavorosa sala de las dos verdades, era Thoth quien permanecía junto a la balanza donde se pesaba el corazón del difunto contra la pluma de la diosa Maat, registrando con imparcialidad absoluta el veredicto del juicio final. Se le representaba frecuentemente como un hombre con cabeza de ibis, y esta asociación no era en absoluto caprichosa. Los antiguos egipcios, maestros inigualables en la observación del mundo natural y el simbolismo, veían en el largo y curvo pico negro del ibis un reflejo terrestre de la luna en cuarto menguante, símbolo primordial de Thoth como deidad lunar que medía el tiempo y regía el calendario. Observaban durante horas cómo el ibis, con su pico sensible, sondeaba metódica y pacientemente el limo fértil del río en busca de alimento oculto, moluscos, gusanos, larvas, una acción que les recordaba poéticamente al movimiento del cálamo, la pluma de caña del escriba, que con igual paciencia trazaba sobre el papiro signos complejos llenos de significados secretos. El ave que buscaba sustento en el lodo se convirtió en la metáfora perfecta del sabio que busca la verdad oculta en el caos y la ignorancia del mundo. No obstante, existía una razón mucho más pragmática y vital para la divinización de esta criatura. Egipto era, en palabras de Heródoto, un don del Nilo. Toda aquella civilización, su poderío militar, su riqueza cultural y su mera supervivencia dependían de un único evento anual, la crecida del gran río. Si la inundación era escasa, sobrevenía la hambruna. Si era excesiva, arrasaba aldeas y cultivos. Predecir el momento y la intensidad de la crecida era cuestión de vida o muerte para la nación. Tras milenios de observación, notaron un patrón infalible. La llegada masiva de inmensas bandadas de ibis migratorios desde el sur coincidía con la crecida que traía el limo fertilizante. El ave se transformó así en un oráculo viviente, un mensajero divino que no solo traía el agua, sino la vida misma. La santidad del ibis era, por tanto, absoluta e incuestionable. El historiador griego Heródoto, al visitar Egipto en el siglo V antes de nuestra era, escribió con asombro en sus historias: «A quien mate un ibis o un halcón, lo haga voluntaria o involuntariamente, se le impone inevitablemente la pena de muerte». Imaginemos por un momento una ley moderna donde atropellar accidentalmente a una paloma se castigara con la ejecución capital. Esto ilustra cuán profunda y fanáticamente había penetrado la veneración por esta ave en el tejido social. Los ibis deambulaban libres por los complejos de los templos e incluso por las ciudades, alimentados con pan y pescado de primera calidad, intocables, dioses vivientes. Y como a todo dios, se les debía garantizar la vida eterna. Fue este deseo de inmortalidad para el ave divina lo que engendró el fenómeno único que hoy contemplamos en las catacumbas de Saqqara, la momificación animal a escala industrial. Si bien momificaban gatos para la diosa Bastet o cocodrilos para el dios Sobek, ningún otro culto alcanzó las proporciones vertiginosas del culto al ibis. 8 millones de cuerpos preservados. ¿Cómo lograron tal hazaña? El proceso estaba estandarizado, convertido en una cadena de montaje, pero no exento de respeto ritual. Al igual que con los humanos, primero se desecaba el cuerpo del ave sumergiéndolo en natrón, una sal natural del desierto que absorbía toda la humedad y detenía la putrefacción. A veces se extraían los órganos para embalsamarlos aparte, aunque a menudo se dejaban dentro. Luego, el cuerpo reseco se ungía con resinas calientes y aceites aromáticos para conservar los tejidos. Finalmente llegaba el vendaje. Decenas de metros de lino envolvían al animal, a menudo creando patrones geométricos complejos. En ocasiones se añadían máscaras de yeso o cartonaje pintado con la forma del pico. Una vez lista, la momia se sellaba en su vasija de barro y se transportaba a las profundidades. Esto requería una legión de trabajadores, sacerdotes recitando hechizos, embalsamadores, tejedores de lino, alfareros produciendo millones de vasijas y porteadores. Pero la gran incógnita que atormentó a los investigadores durante décadas fue: ¿de dónde sacaban tal cantidad de aves? Millones de ejemplares a lo largo de los siglos. La teoría predominante y más lógica sugería que los egipcios, ingenieros y organizadores natos, habían creado granjas gigantescas. Se creía que habían domesticado al ibis, criándolo en cautiverio en incubadoras masivas dentro de los templos, asegurando así el suministro constante de materia prima sagrada. Esta visión nos presentaba a los egipcios como granjeros pragmáticos. Sin embargo, la verdad resultó ser mucho más compleja y oscura.
Para desvelar el misterio, la ciencia moderna tuvo que intervenir. A finales del siglo XX y principios del XXI, el uso de la tomografía computarizada permitió realizar autopsias digitales sin dañar las momias. Al escanear los cuerpos de 3000 años de antigüedad, los científicos vieron esqueletos perfectos, pero también un detalle escalofriante. La mayoría de las aves no habían muerto por causas naturales. Las imágenes revelaban vértebras cervicales rotas o cráneos fracturados. Eran sacrificios rituales. Se mataba a las aves, generalmente jóvenes, para convertirlas en ofrendas, mensajeros que los peregrinos compraban en el templo para llevar sus plegarias al dios Thoth. Pero el verdadero giro copernicano llegó con la genética. Un equipo internacional de científicos logró extraer y secuenciar el ADN antiguo de decenas de momias de diferentes épocas. Si las aves hubieran sido criadas en granjas durante generaciones, su diversidad genética habría sido muy baja debido a la endogamia, similar a lo que ocurre con el ganado moderno. Sin embargo, los resultados, publicados en prestigiosas revistas científicas, fueron concluyentes y asombrosos. El ADN de las momias mostraba una diversidad genética inmensa, idéntica a la de las poblaciones salvajes que hoy habitan otras partes de África. El veredicto fue definitivo: no eran aves de granja, eran aves salvajes. Este hallazgo reescribe la historia. Los templos no eran criaderos, sino centros colosales de procesamiento de caza. Cada año, con la migración de las aves, se desplegaba una operación de caza masiva y organizada. Brigadas de cazadores bajo la supervisión de los sacerdotes capturaban decenas de miles de aves salvajes usando redes y trampas en las marismas del Nilo. Era una industria estatal de captura de dioses. Esto explica por qué se sacrificaban aves jóvenes y sanas. Eran las más fáciles de atrapar en grandes números. También explica el fraude descubierto por los escáneres. En años de escasez migratoria, algunos sacerdotes vendían momias falsas, rellenas solo de plumas, barro o palos, engañando a los fieles devotos. Esta revelación nos conduce a una paradoja desgarradora. ¿Cómo pudieron mantener este sistema depredador durante 1000 años sin extinguir la especie? Quizás existían cuotas o regulaciones que desconocemos, o quizás, y esto es lo más trágico, su propia devoción terminó por destruir aquello que adoraban. Hoy, el ibis sagrado, el Tresciornis etiopicus, ha desaparecido por completo de Egipto. Se extinguió en la tierra de los faraones. El último avistamiento confirmado data de mediados del siglo XIX. Después, el silencio. El dios abandonó su tierra sagrada. Las causas fueron múltiples: la pérdida de hábitat por el drenaje de pantanos para la agricultura, la contaminación y, finalmente, la construcción de la presa alta de Asuán en la década de 1960, que detuvo las inundaciones anuales y eliminó los humedales donde las aves se alimentaban. Pero es muy probable que la caza masiva durante siglos hubiera debilitado tanto la población que, ante los cambios ecológicos de la era moderna, la especie simplemente colapsó. Es una ironía amarga. Los antiguos egipcios, en su afán por otorgar la vida eterna a su dios animal, pudieron haber contribuido a su desaparición terrenal. El ibis sigue vivo en el África subsahariana e incluso ha sido introducido en Europa, pero en Egipto, donde su imagen adorna cada templo y tumba, ya no existe. El turista actual puede comprar estatuillas de Thoth y ver momias en los museos, pero jamás verá un ibis salvaje recortado contra el atardecer del Nilo. Esta historia es una advertencia que resuena desde las catacumbas de Saqqara hasta nuestros días. Nos enseña que la veneración no es lo mismo que la comprensión ecológica. Los egipcios adoraban el símbolo, pero no supieron proteger la frágil biología que lo sustentaba. Al mirar el cielo vacío de Egipto, debemos preguntarnos: ¿cuántos ibis sagrados modernos, especies, ecosistemas, recursos, estamos sacrificando hoy en el altar de nuestros nuevos dioses del progreso y el consumo infinito, sin comprender que estamos socavando nuestra propia existencia? El pasado nos susurra que incluso los dioses pueden morir si olvidamos respetar el mundo en el que habitan.